Anne Frank. Contenido. Capítulo 1, la niñez de Anne. Capítulo 2, empieza la guerra. Capítulo 3, el anexo secreto. Capítulo 4, la captura. Glosario, más información, índice. Las palabras del glosario van en negrita, la primera vez que aparecen en el texto. Capítulo 1, la niñez de Anne. Esta antigua fotografía muestra a Ana a la izquierda, a la señora Frank y a Margot en Alemania en 1933. Anne Frank nació en Frankfurt, Alemania, el 12 de junio de 1929. Allí pasó sus primeros 4 años de vida. Después, su familia se mudó a Holanda. Allí Anne creció junto a su hermana mayor Margot y a sus padres. Todos tuvieron que aprender a hablar holandés. De pequeña, Anne se enfermaba con frecuencia, pero le iba bien en la escuela. Tenía unos bucles oscuros y una sonrisa dulce y algo desigual. A Anne a la derecha y a sus amigas les gustaba jugar con aros y montar en patinetas de madera. Como a los otros niños, le gustaba el helado y jugar con sus amigos. Anne era una niña alegre a la que le encantaban los secretos. También le encantaba hablar. Hablaba y hablaba, aunque nadie la escuchara. Anne quería ser famosa cuando fuera mayor. Soñaba con ser una estrella de cine. También soñaba con ser escritora. Estaba segura de que un día llegaría a conseguirlo. Los Frank eran una familia normal y corriente. Iban juntos de viaje. Se ayudaban mutuamente. El señor Frank solía estar en el trabajo. Cuando estaba en casa jugaba con las niñas. Les contaba historias y les enseñaba canciones divertidas. Esta familia se distinguía de las demás solo en una pequeña cosa. Eran judíos, mientras que la mayoría de sus amigos eran católicos. No celebraban las mismas fiestas que sus amigos, pero compartían con frecuencia sus celebraciones. Todos los niños se divertían. Capítulo 2. Empieza la guerra. Cuando Anne era muy pequeña, un hombre llamado Adolf Hitler se hizo con el poder en Alemania. Hitler quería más territorio y más poder y empezó a invadir otros países. Muchas naciones pensaron que Hitler estaba yendo demasiado lejos, pero Hitler quería aún más. Finalmente, en 1939, Gran Bretaña y Francia decidieron hacerle frente y le declararon la guerra a Alemania. El ejército alemán era muy poderoso y ganó batalla tras batalla. Pronto las tropas alemanas entraron en Holanda. Allí la gente estaba preocupada y atemorizada. Los Frank estaban aún más preocupados que sus amigos. Habían oído que Hitler odiaba a los judíos y temían que les haría la vida imposible. Sus peores temores se hicieron realidad. Poco después a los judíos no se les permitía hacer las cosas más normales. Anne ya no podía ir a la escuela con sus amigas católicas, no podía montar en su bicicleta, ni ella ni Margot podían salir de su casa por la noche. No podían hacer ninguna de estas cosas solo porque eran judías. Un regalo especial. Aún así, las dos niñas se divertían. Cuando Anne cumplió 13 años, su cumpleaños fue muy especial. Recibió un montón de regalos. Uno de ellos era un bonito libro con hojas en blanco y un pequeño candado. Era un diario. Ana podía escribir en él lo que quisiera. Siempre lo dejaba cerrado para que nadie pudiera leer sus secretos. A Anne le encantaba su diario nuevo. En él escribía cosas divertidas que le ocurrían en la escuela. Escribía sobre su familia y sus amigos, y escribía sobre ella. Podía contarle a su diario cómo se sentía, hasta cuando no podía contárselo a nadie más. Ana detrás. Posó para esta fotografía junto a una maestra y sus 2 amigas de la escuela. Tenía unos 11 años. Adolfo Hitler al centro. Quería dominar el mundo. La mayoría de las personas llegaron a odiarlo. Escondidos.
Pocas semanas después de ese cumpleaños, los padres de Anne la despertaron temprano. Levántate, le susurraron. Ponte todas las capas de ropa que puedas. Apúrate. Anne no sabía qué pensar. Se puso vestidos y camisas y suéteres unos encima de otros. Cuando llegaron los alemanes, la gente asustada se escondió en sus casas. Después se puso un impermeable. Llevaba tanta ropa que apenas si lo pudo abotonar. También se llevó su bolsa de la escuela. En ella metió sus libros escolares, su cepillo de pelo y su diario. Todos juntos. Cuando Anne estuvo lista, los Frank abandonaron la casa. Mientras caminaban por la calle, su padre le dio malas noticias. A los judíos, los alemanes les están quitando sus hijos. El señor Frank no quería separarse de sus niñas. Su familia permanecería unida, pasara lo que pasara. Después el señor Frank le dijo a Anne por qué se habían puesto toda esa ropa. Se iban a esconder. Caminaron hasta las oficinas donde trabajaba el señor Frank. Una amiga los esperaba al otro lado de la puerta. Hizo señas a los Frank de que no hicieran ruido y les hizo subir por las escaleras de atrás. Llegaron a una pequeña puerta gris, tras la que había más escaleras. Subieron hasta un ático polvoriento. Allí se detuvieron. Querido diario, el 12 de junio de 1942, Anne hizo la primera anotación en su diario, dirigida al diario. Espero poder confiártelo todo, como aún no he podido hacer con nadie, y que seas una gran fuente de consuelo y apoyo. Ana, sin sombrero, con el resto de su familia, estaba muy orgullosa de su pelo abundante y oscuro. Capítulo 3. El anexo secreto. Los Frank pusieron sus bolsas en el suelo y echaron un vistazo a su escondite. El ático tenía 4 habitaciones diminutas. Esas habitaciones serían su hogar hasta que acabara la guerra. Anne tenía miedo, pero también estaba emocionada. ¡Qué aventura! De inmediato empezó a describirla en su diario. Hasta le puso un nombre a su escondite. Lo llamó el anexo secreto. Los Frank no estuvieron solos en el anexo secreto mucho tiempo. Poco después había 8 judíos escondidos allí. El diminuto lugar estaba lleno de gente. Anne y los demás tenían miedo. Sabía que si los encontraban serían arrestados. Los alemanes podían enviarlos a prisión o incluso matarlos. Hacían todo lo posible por mantener secreto su escondite. Durante el día, cuando había trabajadores en el edificio, no hacían ruido. Caminaban de puntillas y hablaban en voz baja. Tenían las ventanas tapadas y nunca salían a la calle. Solo algunos buenos amigos conocían la existencia del anexo secreto. Casi diario les traían comida y noticias. Luego se iban a casa. Pero Anne y los demás judíos no podían volver a su casa. Pasó un año y luego otro. Todo ese tiempo Anne siguió escribiendo en su diario. Escribir la ayudaba a soportar esos largos, silenciosos y terribles días. Espero con impaciencia esos momentos en que puedo escribir en tus páginas, anotó una vez. Oh, estoy tan contenta de haberte traído. Anne escribió en este diario los pensamientos que no le contaba a nadie. Anne durmió en esta pequeña habitación durante más de 2 años. Para hacerla más acogedora, pegó fotografías en las paredes. Capítulo 4. La captura. La vida en el escondite era dura, pero lo que vino después fue aún peor. Un día, la policía irrumpió en el anexo secreto y arrestó a Anne y a los demás. Los 8 fueron enviados a campos de prisioneros. En uno de ellos, Anne y Margot fueron separadas de sus padres. Nunca volvieron a verlos. La vida en los campos de prisioneros era muy dura. Los campos de prisioneros estaban llenos de niños y de ancianos. La guerra acabó unos pocos meses después, en la primavera de 1945. Alemania había sido derrotada. El señor Frank fue liberado, regresó a casa y esperó noticias de su familia. Pero Anne nunca volvió, ni Margot ni la señora Frank.
Las tres habían muerto en los campos de prisioneros. Anne en el recuerdo. Anne ya no estaba, pero su diario quedó. Lo había dejado en el anexo secreto. Una amiga lo había encontrado y guardado. Esa mujer entregó el diario al señor Frank. No era mucho, pero era todo lo que había quedado de su familia. Anne escribió en esta fotografía: aparezco como me gustaría estar siempre. A lo mejor así tendría la posibilidad de ir a Hollywood. El señor Frank lo empezó a leer. Al hojearlo, se dio cuenta de que Anne había sido una buena escritora. Entonces decidió publicar el diario. Era su manera de conseguir que el espíritu de Anne se mantuviera vivo. Lo tituló El diario de una joven. Gente de todo el mundo leyó el libro de Anne. Sus palabras conmovieron a muchos, que se sintieron tristes e indignados por su muerte absurda. Una esperanza para el futuro. Anne vio el daño causado por la guerra, conocía el sufrimiento de la gente y aún así pensaba que las cosas mejorarían. Antes de que se la llevaran, escribió sobre su esperanza de paz. Sigo pensando, a pesar de todo, que la gente en el fondo de su corazón es buena. Muchos años han pasado desde entonces. El libro sigue siendo muy popular. De hecho, es uno de los más vendidos de la historia. El relato de Anne ha sido llevado al teatro y al cine. Anne Frank fue una niña pequeña con sueños grandes. Uno de esos sueños fue llegar a ser una escritora famosa. Gracias a su diario, ese sueño se hizo realidad. Si alguna vez vas a Ámsterdam, podrás ver esta estatua de Anne y visitar el anexo secreto. Glosario. Absurda, sin sentido, sin razón. Anexo. Parte de un edificio unida a la estructura principal. Campos de prisioneros, lugares donde se encarcela a prisioneros de guerra. Confiar, demostrar confianza contando un secreto. Famosa, muy conocida. Publicar, imprimir ejemplares y ponerlos a la venta. Tropas, soldados.